Bueno, chicas, empezamos con la retroalimentación del PowerPoint evaluado de la unidad 1. Este pertenece a la guía número 2 que realizaron ustedes. El título entonces de la unidad es Régimen Político y Constitucional Chileno. ¿Ya? Nombre de la profesora, Romina Enríquez. Ustedes debían poner el nombre de ustedes a donde dice el nombre del alumno y su curso. Entonces, leemos las instrucciones primero. Dice, instrucciones. Lea atentamente el texto recordatorio de conocimientos previos antes de contestar. Lea atentamente la presentación y desarrolle en la misma la actividad que viene incluida. Una vez que haya finalizado el trabajo, guarda los cambios y envíalo al correo de la profesora jefe. Ya, entonces la idea era que la actividad ustedes la realizaran con la información que estaba dentro del PowerPoint y que la contestaran en la misma. ¿Ya? De todas maneras, se les dejó link en donde ustedes podían acceder a los textos escolares y poder estudiar y aprender un poco más de la materia que sale referida en el PPT. ¿Ya? El nivel de exigencia era del 60% y el puntaje ideal de la actividad era de 40 puntos, es decir que con estos 40 puntos ustedes podían acceder a la nota 7 en la actividad del PowerPoint. Los objetivos a evaluar dentro de este PowerPoint, primero era comprender y valorar el Estado de Derecho como marco legal que debe resguardar el ejercicio de los derechos humanos, regular el poder de los gobernantes y organizar la convivencia política y social. Es decir, que dentro de nuestro Estado de Derecho y donde sale escrito nuestros deberes y derechos, ¿cierto? Es en la Constitución en donde también sale cómo se organiza nuestro país política y socialmente y cuáles son los deberes de los gobernantes y cómo esta Constitución los regula. El segundo punto a tratar dice analizar el origen histórico de la Constitución política, sus desafíos pendientes y demandas de la reformulación, así como las formas que están organizadas el régimen democrático, estableciendo las bases de la institucionalidad, el carácter y la finalidad del Estado y la regulación de los derechos y deberes políticos de los sujetos dentro de esta nación. Bueno, entonces el título de la unidad es El Estado de Chile, las bases de la institucionalidad. Uno de los puntos más importantes y con el cual trabajamos la actividad del PPT es el estado jurídico de nuestro gobierno, que explicamos entonces que es un estado unitario y se da la comparación con el Estado federal. Entonces enseguida en la siguiente presentación vamos a mostrar cuáles son las definiciones de cada uno y cuáles son las diferencias que tienen cada uno de estos estados jurídicos. En este caso, el de Chile es el unitario y vamos a dar el caso de algunos estados federales como ejemplo para que podamos compararlo. Bueno, entonces como les decía anteriormente, la forma jurídica del Estado, en el caso de Chile, es el Estado unitario. ¿Pero qué es un Estado unitario? Bueno, como dice en el texto, quiere decir que existe un solo centro político y gubernamental que está dado por los órganos del gobierno central y que las leyes que emanan de los órganos de este centro político, es decir, el presidente y el Congreso, son aplicables en todo el territorio nacional. Es decir, todas las leyes que se aplican, por ejemplo, la región metropolitana, son válidas para el resto de las regiones de Chile. No hay ninguna diferencia. No porque hay en regiones que pertenecen al norte y que tienen un clima, una geografía distinta a las regiones del sur, van a tener leyes o políticas distintas a las del norte o a las del sur.
o las del centro en este caso. Bien, entonces, por otro lado, existe el Estado federal. ¿Qué quiere decir el Estado federal? Dice que existen varios centros de poder político. El Estado federal, propiamente tal, que ejerce el gobierno central, y los estados miembros o federados que ejercen los gobiernos regionales, que actúan políticamente en forma independiente, pero de modo coordinado con el gobierno central. Del gobierno central dependen las relaciones internacionales y definiciones de política económica y fiscal. Algunos de los ejemplos entonces que vamos a dar en este momento son el país de Suiza, Estados Unidos, Rusia, México, Argentina, Brasil y Alemania. ¿Ya? El Estado federal entonces quiere decir que estos países están divididos como nosotros, tal vez en regiones, pero ellos están divididos en estados. Cada estado regula sus políticas y sus leyes, pero están afirmados, ¿cierto?, de un estado central, de un gobierno central, que es quien regula, ¿cierto?, las relaciones internacionales y define la política económica y fiscal. Es decir, las mismas leyes con las que se tratan a algunos presos, ¿cierto? Son para todos los estados obligatoriamente y las políticas económicas también. ¿Ya? Una de las características que tienen estos estados federales, y creo yo que una de las principales, es que si nos damos cuenta, tanto, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, México, Argentina o Brasil, en el caso latinoamericano, de estos dos últimos países que mencionamos, son gobiernos o estados que geográficamente son muy extensos, son muy grandes. Entonces para ellos es más fácil dividirse las leyes, ¿cierto? O el poder, mejor dicho, para poder llegar a la gente, ser más cercanos a ellos y poder definir y tomar decisiones más rápido que lo haría un gobierno central, ¿cierto? Considerando que estos terrenos o estados son tan grandes. Bueno, como le había mencionado anteriormente, ¿cierto? Tenemos dos estados jurídicos. Uno es el estado unitario, que podemos ver en el dibujo entonces, que tienen o contemplan, ¿cierto?, la misma constitución, un gobierno central y las mismas leyes para todas las regiones del país en el caso de Chile. Por otro lado, entonces, al ladito tenemos el Estado federal, ¿cierto? Que contiene un gobierno central y una misma constitución, ¿cierto? Pero con diferentes estados que son independientes en algunos aspectos como las leyes, ¿cierto?, que se imparten. Podemos dar, por ejemplo, la ley de aborto, que hay estados en Estados Unidos que está aprobado, ¿cierto?, que se permite el aborto y hay otros en los que no. Y así muchas leyes son distintas en cada gobierno regional, pero siempre firmándose del gobierno central, que es el que está encargado de la economía, ¿cierto? Y también de las relaciones internacionales y que contienen la misma constitución, ¿cierto? Las mismas leyes principales. Bueno, siguiendo entonces con la retroalimentación de la actividad del PowerPoint, vamos a leer las instrucciones. Dice, considerando las definiciones de las formas de estado y las ilustraciones que acabamos de revisar, realiza las siguientes actividades y contesta en la siguiente diapositiva. Entonces dice 1. Determina las principales diferencias entre ambas formas de Estado y responde, ¿por qué en Chile no tuvo éxito la implementación de un Estado federal? Bueno, entonces las principales diferencias entre un Estado unitario y un Estado federal hablan sobre que el Estado unitario, ¿cierto?, tiene un solo centro político y gubernamental, mientras que el Estado federal tiene uno central, pero también tiene otros estados divididos en regiones.
¿cierto? El Estado unitario entonces tiene un gobierno central y las leyes son aplicables a todo el territorio nacional, mientras que en el Estado federal tienen independencia